Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Bru y esta vez estoy aquí con ustedes para traerles un tema que me han pedido bastante. Ya hemos subido un video al respecto, pero esta es como una aclaración de ese video. Por eso hemos traído este formato en pizarra. Bueno, el tema de hoy es cómo bajar de peso rápido en hombres y adolescentes, ya sea en un mes o en una semana. Es lo que me piden, muy rápido, en un mes o en una semana. Y quiero decirles que aquí no apoyamos las fórmulas milagrosas. Sin embargo, estoy aquí también para decirles que si ustedes quieren bajar de peso en una semana o bajar de peso rápido en un mes y son hombres o adolescentes, sí que se puede si es que tú eliminas, digamos, mucha agua. Si tú eliminas tu hidratación y eliminas tus reservas de agua, vas a bajar de peso muy rápido, pero eso no es lo que te va a llevar a bajar de peso a largo plazo. Entonces, como para bajar de peso en un mes es un poco más sostenibles. Para empezar, quiero decirles que los hombres pierden peso mucho más rápido que las mujeres, ya que tienen un 20% más de masa muscular que las mujeres, lo que contribuye a un metabolismo más acelerado por los músculos, porque los hombres tenemos más músculos que las mujeres. Como les digo, en un mes es un poco más sostenible que en una semana, porque en una semana si solo bajas agua sí podrás bajar y si no va a estar un poco más complicado. No creemos en los milagros, ya les dije eso. Y ahora vamos a hablar un poco de las formas en que tenemos para bajar de peso muy rápido si somos hombres o adolescentes. Dos cosas, dieta y ejercicio. Pero ahora, ¿qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicio para bajar de peso rápido? Porque hay diferentes dietas para que tú bajes de peso a largo plazo, pero para bajar de peso rápido, primero vamos a hablar de la dieta y por último nos vamos a enfocar en el ejercicio. La dieta para bajar de peso rápido en hombres y adolescentes es, primero, eliminar el pan, eliminar los sándwiches, eliminar el arroz o algunos cereales, eliminar la pizza, eliminar la pasta de tu vida. Todas estas cosas son carbohidratos y tienes que eliminarlas para bajar de peso muy rápido. Pan, sándwiches, arroz, pizza y pasta. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos comer? Lo que sí debemos comer es proteína. Proteína animal. Ya sea cualquier tipo de carne, puede ser carnes blancas como la carne de pescado, la carne de pollo, carnes rojas como la carne de res, la carne de cerdo o incluso también pueden incluirse aquí la proteína de los huevos. Es muy interesante. Proteínas animales, recuérdenlo, y tenemos las carnes y los huevos. Listo. Ahora pasamos. ¿Cada cuánto tienes que comer? Tienes que comer como mínimo cada 4 horas en pequeñas porciones. ¿Para qué? Para eliminar esa sensación de hambre que te da. Entonces, comes cada 4 horas, recuérdalo, come cada 4 horas, pero no te estoy diciendo que comas grandes cantidades, sino que comas, por ejemplo, una barra de cereal o que tengas frutos secos a la mano y comas cada 4 horas o legumbres para poder saciar esa sensación de hambre. También es bueno, muy bueno, que ingieras, que comas vegetales, pero hay diferencia entre unos vegetales que los vamos a llamar buenos y vegetales que los vamos a llamar malos. Los vegetales buenos vendrían a ser para esta dieta, para este tipo de dieta, vendrían a ser los que crecen por encima de la tierra. Si tú ves que los vegetales crecen por encima de la tierra, son vegetales buenos. Pero si estos vegetales crecen por debajo de la tierra, los vamos a llamar vegetales malos para esta dieta. Entonces, enfócate en comer vegetales buenos, recuérdalo. Entonces, como vegetales malos podríamos decir que evites las papas, evites las yucas y todos los que crecen debajo de la tierra por su alto contenido calórico. Ahora, las legumbres. Hay que comer legumbres para obtener proteína vegetal. Dentro de las legumbres podemos citar a las lentejas, a los frijoles y a los garbanzos. Entonces, aquí te puedo decir legumbres. Recuérdalo, legumbres. Muy importante la proteína vegetal para esta dieta y para bajar de peso muy rápido en hombres y adolescentes. Ahora, pasamos a las ensaladas.
¿Qué tal son las ensaladas para esta dieta, para bajar de peso con esta dieta? Son muy buenas, hay que comer mucha ensalada. Y si quieres a estas ensaladas, para que no se te haga feo, digamos así, o simple, comer esta mucha ensalada, añádele proteínas, como la proteína del atún puede ser, proteína puedes añadirle pollo o pavo. Y con una ensalada de atún, ensalada de pollo, ensalada de pavo, y te queda muy muy bien. Y también para que comas cada cierto tiempo, cada 4 horas, y estés en constante alimentación para evitar esta sensación a cada rato de que te dé hambre. Ahora las frutas. ¿Qué opinamos acerca de las frutas para esta dieta de bajar de peso rápido en hombres y adolescentes? Que hay frutas que son buenas y hay frutas que son malas. Por ejemplo, la manzana. Puedes comer manzana, está bien que comas manzana, pero hay que evitar el plátano. Evita el plátano. ¿Por qué? Por su alto contenido de carbohidratos. El plátano tiene carbohidratos, demasiados carbohidratos, entonces esto te va a hacer engordar. Te va a evitar que bajes de peso muy muy rápido. Estamos hablando de la dieta para bajar de peso rápido en un mes, recuérdenlo, para hombres y adolescentes. No nos enfocamos en otra dieta, recuérdenlo. Entonces manzanas sí, plátanos no. También es importante dentro de las frutas, los frutos secos. Ahora te voy a dar un consejo dentro de la dieta también, ya vamos acabando con la dieta, que es el chifa. Elimina los chifas o la comida china. ¿Por qué? Porque su alto contenido de carbohidratos. En los chifas hay mucho carbohidrato y hay comidas tan procesadas que no te van a ayudar con esta dieta para bajar de peso rápido. Por último, nos enfocamos en la dieta, en los líquidos. Hay que tomar muchísima agua, recuérdalo. En esta dieta para bajar de peso hay que tomar mucha agua, por lo menos 2 litros de agua diarios. Estoy hablando de agua. Hay que evitar los jugos que tengan pura fruta o los zumos de fruta. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de azúcar. No azúcar, el azúcar que tú le disuelves en los jugos, sino la propia fruta tiene azúcar. Entonces esta azúcar hay que evitarla. Y también si es que te gustan los tés, puedes tomar té. El té verde te ayuda también a bajar de peso, pero sin añadirle azúcar. No le añadas azúcar, sino tómate el té simple, sin azúcar. Y esto te va a ayudar también como líquidos. La preparación de los alimentos, ¿cómo debe ser? Evita freír. Puedes hacerlos de cualquier otra manera. Puedes hacerlos alimentos hervidos, alimentos al vapor, alimentos al horno, pero evita freír los alimentos. Evita freír los alimentos. Ya, y por último también evita el alcohol. Esto ya es de estilo de vida. Evita el alcohol y no comas azúcar. Recuerda no tomar alcohol y no comer azúcar. Por último ya pasamos a lo que les dije, que es el ejercicio. El ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio físico me va a ayudar a bajar de peso muy muy rápido en hombres y adolescentes? A bajar de peso demasiado rápido. Incluso puedes bajar de peso en una semana o en un mes. ¿Qué tipo de ejercicio? No cualquier ejercicio. Te digo, sal a caminar. No es tan buen ejercicio como para bajar de peso tan rápido. El tipo de ejercicio que te estoy diciendo se llama ejercicio HIIT. Esas son 2 D. HIIT. El ejercicio HIIT es ejercicio de intervalos de alta intensidad. La T, training. Ejercicio de intervalos de alta intensidad. High intensity. Ejercicio de intervalos de alta intensidad. HIIT. Doble I. Recuérdenlo. Pueden googlearlo, pueden ir a ver el ejercicio HIIT, cómo se lo hace y para qué sirve. Solo aquí para darles un pequeño abreboca de lo que es el ejercicio HIIT. Quiero decirles que el ejercicio cardio HIIT te ayuda a quemar mucha grasa. Mucha grasa y muy rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque este ejercicio te va a aumentar la cantidad de mitocondrias que tienes en tu cuerpo. Por lo que vas a quemar más grasa que con el ejercicio normal. Y lo más interesante de todo esto es que el ejercicio cardio HIIT te va a ayudar a quemar grasa incluso cuando ya dejaste de hacer ejercicio. Digamos que haces ejercicio en la mañana, vas a continuar quemando grasa durante todo el día, incluso cuando no estás haciendo ejercicio. ¿Y a qué me refiero con ejercicio de intervalos de alta intensidad o ejercicio HIIT? Es al ejercicio que se trata de elevar tu frecuencia cardíaca, pero por intervalos, llegar a tu máxima potencia cardíaca, es decir, a tu corazón, que esté bombea y bombea sangre muy rápido por intervalos. Es decir, puedes hacer 2 minutos de una caminata media rápida o de un trote lento,
Y después de los 2 minutos, 1 minuto corres a tu máxima potencia. Y luego, después de este minuto de correr a tu máxima potencia, bajas de nuevo a los 2 minutos de esa caminata rápida para descansar, para que tu cuerpo te ayude. Recuerda que esto debes hacerlo poco a poco, ¿no? No puedes lanzarte de una si nunca has hecho ejercicio en tu vida y vas a hacerlo, ¿no? O sea, poco a poco, según lo que tu cuerpo te vaya dando. Bueno, entonces, haces los 2 minutos de caminata rápida, 1 minuto de correr a tu máxima intensidad, 2 minutos de caminata, 1 minuto de correr a tu máxima potencia, 2 minutos de caminata, 1 minuto, y así, por alrededor de unos 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos, lo que avances. Máximo unos 30 minutos al día y vas a ver cómo quemas calorías muy rápido. Espero que este video les haya ayudado y si les ayudó, suscríbanse al canal. Chao, chao.